pasó mucho tiempo sin que juegues Hacksball, vuelves al juego luego de mucho, entonces podríamos decir que has perdido el ritmo, o lo que algunos denominan estar oxidado. Si este es tu caso, quédate hasta el final del vídeo. Hola a todos, yo soy José Cabrejos Mego en José CM y ahora vamos a ver la parte 8 de cómo jugar Hacksball. En este caso nos vamos a abocar a lo que respecta al entrenamiento que tú mismo puedes darte cuando has dejado de jugar en un tiempo, como para que entres más o menos en cómo es la onda del juego, por si te has olvidado algunas técnicas, lo que le podría pasar a cualquiera. Básicamente consta de dos partes. La primera es muy simple y rápida. Eh, lo que te voy a decir primero es que corras con el balón conduciéndolo. Algo que parece muy simple, pero que si es que lo practicas y si es que dominas la técnica, al pasar el tiempo sin jugar puede que un poco que lo pierdas. Entonces, vamos a empezar con esto. Lo voy a hacer también en vivo, o al menos mientras grabo y hablo, para que ustedes puedan tener una buena referencia. Más o menos es esto: primero ir bordeando el campo con el balón, que lo conduzcas hacia la derecha. Mira, se te puede ir de lado por lo que llevas tiempo sin práctica. En mi caso yo también llevo tiempo sin práctica, pero la idea es llevarlo así, lineal, en la mejor medida de lo posible, llevarlo como debes y luego hacia abajo. Básicamente esto es un ejercicio que tú mismo puedes hacer solo y que puedes repetirlo las veces que quieras hasta que te salga ya más o menos como lo que tú deseas. Puede haber variantes, obviamente, en que subo, por ejemplo, en diagonal, bajo y voy a la derecha hasta la esquina del campo, dependiendo lo que se te ocurra, pero en sí la primera actividad es esto: ir conduciendo el balón. Lo segundo ya se refiere a unas indicaciones específicas. Por ejemplo, podemos decir que patees exactamente hacia la izquierda. Allí hice lo posible por patear a la izquierda. Y en realidad hacia los cuatro lados, pues aquí estoy en la línea, por ejemplo, hacia arriba. Se me fue bien cerca a la línea, yo diría que bien. Hacia abajo también puede irse cerca a la línea y hacia la derecha, obviamente. Allí. Intenta que se vaya derecho para que vuelvas a tener esa práctica con cómo pateas. Y como te digo, repítelo las veces que quieras. Otras cosas que puedes hacer también es que mientras vas con tu actividad, por ejemplo, de ir rodeando el área conduciendo el balón, puede que esté siguiendo por acá, por el borde, me voy hacia la derecha y de pronto en un momento digo, patea al arco, y lo pateo. No entró, pero justamente como estás en un entrenamiento, pues básicamente lo vas a repetir hasta que en una de esas te salga. La idea, recuerden, con ese tipo de entrenamiento no es que te salga todo a la primera o que te salga bien, porque se supone que tú vienes de tiempo sin haber jugado. Y entonces la idea es que cada vez lo hagas mejor. Básicamente así es el Hacksball. Entonces, luego, como parte de esos ejercicios, puedes también seguir corriendo con el balón, pero haciendo la bicicleta. Más o menos así, como que tocas hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Algo así como que estuvieras engañando, así como a ti te engañaron. No tiene que recordármelo, Doc. Y básicamente esto se denomina la bicicleta. El ir corriendo así, miren, yéndome como que hacia arriba, hacia abajo, no sé, o por lo menos para que el rival no sepa si me voy hacia arriba, hacia abajo o si voy a patear. Incluso puedo engañar así: cuando no estoy tocando el balón presiono como que estuviera pateando, pero no lo pateo. Yo sigo conduciendo el balón mientras lo empujo. Y por si no sabes lo que es la bicicleta, te dejo en este momento en la parte superior derecha del vídeo un capítulo y te voy a indicar también el minuto exacto donde está un vídeo sobre la bicicleta. Además, también lo que puedes hacer para agarrar un poco de más ritmo, vamos a poner el balón por el centro, es darle vueltas al balón. Practica esto
te ayuda a tener un mejor control de tu movilidad. Intenta estar lo más cerca posible al balón y no tocarlo, de manera que vas a calcular muy bien tus movimientos y esto te va a ayudar a ser más rápido, básicamente, porque chocar con otros jugadores, con el balón o con cualquier otro objeto, un palo del arco, lo que sea, te hace perder velocidad. Entonces, mientras puedas ir sin chocar con nada, eso es bueno para ti y para tu nivel de juego. Luego, como te decía, esta ha sido la segunda parte del entrenamiento, actividades o instrucciones específicas y que inclusive desde lo de conducir el balón, que era la primera parte, tú puedes hacer las repeticiones que consideres que te van a hacer volver a agarrar tu ritmo. Obviamente luego vas a tener que jugar definitivamente y allí ya vas a afianzar todo lo que has repasado o lo que has ido entrenando. Pero siempre yo considero que es básico empezar esto, como una especie de calentamiento, no físico, obviamente, sino mental, que es básicamente lo que implica Hasbro, un juego mental, porque tú mueves los dedos, pero en realidad en tu mente van a 1000 por hora las ideas de juego, hacia dónde pateas, a quién das el pase. Básicamente es un trabajo mental. Recuerda el segundo punto, como te digo, no tienes que hacerlo bien. Nada de lo que te he indicado tienes que hacerlo bien al inicio, sino que cada vez vas a ir mejorando y recordando siempre que la práctica es la que hace al maestro. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye.